Bueno, hay huesos ahí, Esos son huesos, ¿lo estás viendo? ¿De qué año es esta máquina? Si alguien lo sabe, que lo comente aquí debajo, pero es para cortar madera. Increíble. Estas máquinas son de las típicas tiendas de aceite y vinagre. Qué pasada, Dios, los cuadros. No lo había visto. Marca Sony. Bueno, gente, el día de hoy vamos a visitar una casa abandonada. Estoy con Jesús y para llegar a la casa hay que caminar bastante. Llevamos rato caminando por la carretera. Está lloviendo, pero aún así, por todos vosotros, traigo esta casa abandonada. Espero que apoyéis mucho el vídeo, a por los 8000 likes. Sé que entre todos podemos, y si queréis más casas abandonadas en el canal, yo quiero ver mucho apoyo en este vídeo de corazón. Que todo el mundo vea los vídeos, se suscriba, comente, deje su like. Viene un coche. Lo que iba diciendo, si queréis casas abandonadas, yo quiero ver mucho apoyo. Mucha gente que ve los vídeos no está suscrita al canal y no cuesta nada suscribirse, por lo tanto, baje debajo a buscar el botón de suscribirte y activa la campanita. Y ahora lo que vamos a hacer Jesús y yo es buscar el camino que da a la casa. Es al lado de la carretera, pero cuesta un poquito bajar, la verdad. Y a ver qué nos encontramos. Si la casa está chula, la estaréis viendo en este vídeo, por lo tanto, no os perdáis ninguna parte de este vídeo. Allá que vamos. Estoy empapado. Estamos camino a la casa. Hay que pasar por un caminito. Como se puede apreciar, espero que se aprecie. Está todo absolutamente mojado, pero la aventura nos llama y hay que ir a la casa abandonada por este caminito, la verdad. Pinta bien la cosa. Está lloviendo con mayor intensidad, pero es pasable de momento. Tenemos paraguas, si no, y el chubasquero. Y la cámara de agua, que ya sabéis que mi cámara la tenéis en la descripción de este vídeo, por si os interesa. Está un poco roto, pero te protege el paraguas. Por aquí ha pasado alguien, un monster. Creemos que estamos ya cerca de la casa. Llevamos caminado 10 minutos. 10-15, sí, bro. Ya estamos por el camino por el cual entrarán los coches a la casa. Ahora hay que seguirlo y llegar. Ha costado un poco, la verdad, con la lluvia, las playeras, los zapatos resbalan un montón. Pero bueno, estamos encaminados, que es lo importante. En cámara no se apreciará, pero creo que estoy detrás. Estoy asfixiado. Todo esto aquí enfrente es la casa. Vamos a ver por dónde entramos. Creemos que era una casa de gente que se dedicaba a la tierra, a la agricultura. Pero aquí está abierta. Genial. Uf, ¿de qué año puede ser esta casa, bro? Pinta muy antigua, ¿no? Buscaré información del catastro del lugar para poner la información justo aquí debajo. Sigue lloviendo. Dios, bro. Mira las máquinas estas registradoras, por favor. Hay un montón de ruidos, pero son goteras. Pero acabo de ver. Estos son reliquias, Estas máquinas son de las típicas tiendas de aceite y vinagre. Estos, chicos, pueden ser perfectamente de 1930-40. Y me estoy quedando corto, creo, incluso. Marca Suida. Sería la traducción. ¿No? Suida. Sueda, sí. Sueda. Y están pesetas, 220 pesetas, 2 duros. Creo que era el cambio. Yo no llegué a utilizar la peseta, que era una moneda en España, antes del euro, que era la moneda propia de España realmente, antes del euro. Y esto es una máquina registradora. Pero mira estas son más antiguas, Nacional. Este va por corriente. Esto. Qué pasada, Ahora se ve mejor. Bajé un poquito la intensidad. Aquí ponía la cantidad marcada. Y yo creo que esto sí algo, ¿no? ¿Alguna función? Para el rollo, a lo mejor de papel o algo, puede ser. Puede ser, para que no se trabara el papel dentro. O para sacar el ticket por aquí, sí, o... No tengo ni idea cómo funcionaría esto. Y aquí debajo guardaban la caja, el dinero, la caja, exacto. Pero está cerrada con llave. Esta no la tiene, por ejemplo. Pero atentos al enchufe, también te digo. Mira ese enchufe. Muy antiguo, igual que este. Ya sé que no tengo guantes, pero no os preocupéis, que tengo en la mochila líquido desinfectante. Está todo duro, Mira eso del frente ahí también.
Y es igual que la de antes, marca Suida. Esto para un coleccionista tiene que ser brutal, ¿eh? Si alguien sabe de qué época pueden ser estas máquinas registradoras, que lo comente aquí debajo, pero están brutales. Aquí también tiene la caja registradora. Aquí guardaba el dinero. Y como dije, esta se la llevaron. Uf, qué guapas, ¿eh? Es que nada más entré por la puerta las vi. Y aquí como un estante que tiene mazorcas de maíz, millo. Está lleno la caja. Pero están todas comidas por los roedores. Aquí botes de conserva, sal, botellas de agua, cajas de fruta. Es un tocadisco aquí debajo, tío. No lo había visto. Marca Sony. Lo que está muy deteriorado, no tiene la aguja ya. Aquí va el disco y le ponías la agujita. Pero para conectarlo a unos altavoces. Esto puede ser de los 90. Perfectamente. Pero no sé, después aquí detrás hay un montón de cajas. Supongo que eran las cajas de la empresa que trabajaba la tierra, ¿no? Sí, son todo cosas de fruta. Fruta y verdura, todo. Por diferentes marcas, ¿eh? Como diferentes proveedores. Yo soy detrás, creo que ahí venían semillitas plantadas en los cartones esos. ¿Corchopan? Pues Ahí vienen semillitas, creo. Si alguien me puede corregir, que me corrija, pero yo creo que todo ese corchopan es para traer semillitas y después tú plantarlas. Y sabemos que la construcción es muy antigua por la forma que tiene el tejado. Forma de V, invertida, y es madera. Un tronco enorme atravesando todo, y esos son como lascas de madera y tablones atravesando. Tendrá un nombre todo, pero yo no soy constructor. Y por eso, siempre que se me equivoco con algo, me corregís en los comentarios. Aquí hay otra habitación. Mira, aquí se viene abajo el techo. Lo que decía yo. De toda la humedad, el techo se ha venido abajo. Y es todo esto de aquí con toda la teja y piedra y madera. Esto creo que era una especie de baúl de la época, de madera. Exacto, por aquí se abre. Uy, me asusté. Ahí va. Y ahí metí herramientas y demás, creo yo. Un pequeño compartimento. Y aquí hay una escalera de madera también antigua, ¿eh? Y partes de baño. Estos son los pies de lavabos, ¿no? Hay una cisterna, exacto, unos inodoros también y un colchón aquí súper antiguo, que parece de pluma. Lo que más me ha impresionado, las máquinas. ¿Cuántos años tiene eso? Si alguien sabe la fecha, de verdad, que lo comente aquí debajo, pero increíble. Dios, los cuadros, bro. Dios mío, los cuadros estos, tío. Hay 3 cuadros antiguos que por desgracia la humedad, es que está todo lleno de humedad, se está comiendo. Pero este cuadro, ¿de qué año puede ser? Mira, hay camellos y todo. Y mira ese del fondo, está súper chulo. Son pescadores. Espero que se aprecie bien. Y esto es como... Yo creo que esto es la zona donde estamos, ¿eh? El pueblo en la época. Fíjate. El pueblo en el que estamos ahora mismo yo creo que puede ser, ¿eh? Porque es todo montaña. Lo más seguro es que sí. También estoy viendo que hay cajas de cosas de agricultura, de flores y demás. Y lo del suelo creo que eso es para insecticidas, lo amarillo. Creemos que lo del suelo puede ser para espantar a los animales y los roedores. Y aquí hay una pizarra de un restaurante. No sé por qué acabo esto aquí. ¿Lo ves? Ofertas. Sí, es una pizarra de un restaurante. De un mercadillo. eso sí puede ser. ¿Ves? Limones, papayos, plátanos. De la tierra a su mesa. Yo creo que sí, que esta pizarra era de la gente que vivía en este lugar y llegó a tener un local o algo, ¿no? Para vender fruta. Está todo lleno de agua. Y creemos que esto era un trastero, dice Jesús. Lo más seguro que sí. Estos son, ¿ves? Cosas de las plantas. Soja. Lecitina de soja. Aquí un montón de tuercas. Era un metro antiguo. Hay partes de coches y de maquinaria. Estos son cerámicas. Sí, son cerámicas. ¿De dónde? No tengo ni idea, la verdad. Y chapas antiguas de algunas botellas.
¿Y esto de qué es? De pesca, ¿no? Puede ser, sí, perfectamente. Una réplica. Yo creo que es red de pesca, sí. Julián, este sí está firmado. Pero puede ser que el Es una que... fotografía, ¿no? Sí, el que firmó es el que hizo la foto. Puede ser. Son las dunas de Maspalomas. Esta foto puede ser de 1900. Y aquí igual se ve el mar. Y ahora aquí hay otra habitación y otra ahí al fondo. Son casas chiquititas, la verdad. Porque realmente eran casas para trabajar y poco más, ¿sabes? Para pasar el día y volver después a tu casa original. Como cuartos para guardar la fruta y la verdura y demás. Como almacenes. ¿Ves? Esto es un pequeño almacén. Creo que es sobre una mochila para que el agricultor llevara ahí el compuesto, los líquidos para echar sobre las plantas, ¿eh? Creo que esa mochilita amarilla, que es de plástico, metía el líquido dentro, se la colgaba a la espalda y echaba los químicos. Y hay un montón de botellas de ron. Esas botellas de ahí con la tapa amarilla, no me puedo acercar más, no puedo entrar. Son de ron. Y aquí de Tropical también, una cerveza clásica de aquí, de toda la vida. Buah, pero está fatal esta sala, mira toda la humedad, todo verde. Wow. Y aquí otra salita también. Esto era la cocina de la casa, de la pequeña casa. Atentos al tejado, ¿eh? Aquí sí llegaron a construir con vigas. Esto es una cocina antigua de piedra. Mira cómo era Jesús. Ahí estaba el pollo. Supongo que aquí era donde calentaban la comida. ¿Ves que abajo hay un agujero para meter leña? ¿Puede ser? Bueno, hay huesos ahí, ¿eh? Esos son huesos, ¿lo estás viendo? Sí. Pueden ser huesos de animales, de comida. Pero es raro porque hay como un agujero en el suelo y como que metieron los huesos abajo. Qué más rollo, ¿no? Igual aquí. ¿Ves los huesos esos? Un poquito más rollo da, la verdad. Son huesos creo que de animales. Son un poquito grandes, la verdad. Creo que se aprecian ahí. Al igual que aquí debajo. Eso de ahí son huesos. Y yo creo que aquí se metía el calor, ¿no? Y aquí se calentaba la comida encima, ¿verdad? Tiene la pinta, sí. Y eso es el fregadero. Estaba ahí. Esa zona ahí es el fregadero. Pero todo hecho de piedra, ¿eh? Incluso todo el suelo que estoy pisando ahora es de partes que se han caído. Aquí hay unos tablones de madera y una playera, una deportiva. Creo que es una lata de conserva grande. Y ahí detrás hay botellas también antiguas. Esa de allí y esta. Gordon Drink Gin. Es una botella de Gordon, de Ginebra, de el año, vete a saber cuál. Ahí creo que se aprecia el nombre. Fuera de la casa, que está en esa ladera, ahora mismo no se verá. También hay una especie de trastero. Creemos que todo esto eran trasteros para los animales y la fruta. Mira, hay una maquinaria aquí dentro incluso. ¡Fua! ¿Y esta máquina para qué era, eh? ¿Para qué podía ser esta máquina? Creo que era el tema de carpintería, ¿eh? El suelo está lleno de serrín. Sí, eso es una presa para ponerlo así, puede ser. Puede ser una cortadora de madera porque hay una tabla al final, ¿lo ves? Para cortar tablones de madera puede ser. ¡Wow! Sí, eran carpinteros. ¡Fua! ¡Qué pasada! No me lo esperaba, ¿eh? Míralo aquí en la máquina. Esto era una prensa. ¿De qué año puede ser esta máquina? Y el suelo está lleno de serrín, lo que decía, los restos de la madera. ¿De qué año puede ser esto? ¿Y para qué se utilizaba? Veo que esto es como una prensa, ¿no? Que baja aquí. Pero puede ser que era para agarrar la madera y después cortarla. Aquí está la cuchilla. Esto es una cuchilla de madera. Esto por aquí. Y lo cortaba. ¿De qué año es esta máquina? Si alguien lo sabe, que lo comente aquí debajo. Pero es para cortar madera. Increíble. Enorme, enorme, enorme. Y aquí está el material que trabajaban. Ventanas, puertas. Y aquí quedaron restos. Al igual que por aquí. Increíble.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad, me pareció increíble poder encontrar esas máquinas registradoras. ¿De qué año será? Me gustaría leer vuestra opinión aquí debajo y a ver si alguien acierta con los años de estas máquinas. Son 4 máquinas increíbles y nunca imaginé poder encontrarlas en conjunto, algo que me sorprendió bastante y habréis visto en el vídeo. Si os ha gustado, gracias por vuestro like, vuestro comentario y suscribiros al canal, y así con suerte al final de uno de mis vídeos podréis ser saludados. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Juan Carlos Pradados, Ray Space, Eduardo Corral, María Guerrero Fernández, María Quillo 86, Sebastián Mazo, Desi Hernández, Nelly Méndez, Camilo Correa y para Nidia Merlo. Y lo dicho, gracias por tu like, comentar y suscribirte al canal, y así con suerte al final de uno de mis vídeos podrás ser saludado. Estaré al tanto de todos los comentarios que dejéis en este vídeo y también recuerda que en la descripción tienes mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sígueme por todas ellas y nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta otra!